a mí y a mis hermanos, de reunirnos una vez más en esta noche para aprender de tu palabra, reconociendo, Señor, que tú eres el gran maestro y que tú eres el gran ejemplo y que nosotros como hijos tuyos, seguidores tuyos, debemos de alinearnos, Señor, como tú quieres que nosotros nos alineemos, Dios. Ayúdame a mí y a todos mis hermanos para que, Señor, podamos llegar hasta el lugar que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos en esta tierra, te pedimos que tú nos guardes, nos libres de todo mal, de toda tentación, de todo que puede desviarnos del camino, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Gracias te damos en esta noche. Te pedimos por nuestros hermanos que vienen de camino, tráelos con bien, guárdalos. Te pedimos, Señor, por esas familias, amigos, que ya están esperando en este momento en la plataforma de Facebook Live o YouTube para ver el estudio de esta noche. Te pedimos que tú los bendigas y que cada uno de nosotros, como mi persona y mis hermanos que participan, seamos de bendición, Señor. Y a cada uno de mis hermanos que se reúnen, porque ese es el propósito tuyo, de que cada uno de nosotros seamos unos representantes tuyos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4, del 1 al 6, vamos a hablar acerca de mantener la unidad. Debemos de mantener la unidad como hermanos, como cristianos. No podemos separarnos del cuerpo de Cristo, sino mantenernos en unidad. El punto número 2, ministrar el cuerpo. Efesios capítulo 4, del 7 al 12. Y juntos, maduros en Cristo. El apóstol Pablo nos recomienda, el apóstol Pedro nos recomienda que ya no seamos niños, sino hay que madurar. ¿Y de qué manera vamos a madurar? Estudiando la palabra de Dios, metiéndonos con el Señor, y así nosotros podemos madurar. Dice nuestra verdad central: los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. Debemos de ministrarnos los unos a los otros. Todos somos ministros. Nuestro enfoque es descubrir cómo debemos funcionar en el cuerpo de Cristo y ayudar a otros a madurar en Él. En lugar de verlo de una manera como: mira, eres un inmaduro, mira, ya ponte firme, sino ayudarlo. Ese es el propósito de nosotros como ya maduros, por decirlo de esta manera. Los que recién comienzan, ayudarlos. Nuestro énfasis de evangelización es: una iglesia unificada atraerá a los incrédulos a Cristo. Si estamos unidos, la gente nos va a mirar de una manera diferente, va a decir: wow, yo quiero ser parte de ese grupo, ser parte de esa unidad. Yo recuerdo cuando era niño en mi pueblo, los hermanos tenían sus campos y el pastor y los hermanos decían: bueno, mañana vamos a ir a trabajar en el campo del hermano Fernando. Por favor, todos nos vemos a tales horas y nos vamos al campo del hermano Fernando. Y llegaban todos los hermanos, traían sus machetes, traían lo que iban a necesitar para el trabajo. Y se veía hermoso. Y en un solo día terminaban de cosechar lo que tenían que hacer. Y la gente inconversa solo miraban a los hermanos y decían: wow. Y algunos se atrevían a pedir ayuda, a pesar de que no se congregaban. Wow, yo me gustaría que nos ayudaran. Y sí, los hermanos iban y le ayudaban. Y eso es lo que nuestro énfasis de evangelización. ¿Qué estaban haciendo nuestros hermanos? Evangelizando. ¿De qué manera? Con su unificación, con su unidad. Es lo que nos trata de decir nuestro énfasis. Una iglesia unificada atraerá a los incrédulos a Cristo. Ahí en Efesios capítulo 4, del 14 al 15, es nuestro texto. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es nuestro texto, Efesios capítulo 4, los versículos 14 y 15. Hay una expresión, ¿verdad?, común, dice nuestro comentario, que la gente entiende como un llamado a ser auténticos. Ahí lo tiene en su libro. ¿Cuál es esa palabra o esa expresión? Haz lo que dices y sé real. ¿Verdad? Esa es una expresión común y todos los que saben que nosotros somos cristianos, eso es lo primero que nos dicen. Pues vive lo que predicas. Si dices ser, pues sea así. En nuestros medios con los que nos rodeamos, ya sea en el trabajo, amigos, vecinos, pues nada más nos observan cómo actuamos, cómo hablamos, cómo caminamos, y están listos para decirnos algo. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de que los creyentes vivan a la altura de su nuevo estatus como pueblo de Dios. Pablo describió previamente a los efesios como alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa en el capítulo 2, el verso 12. Pero sin embargo, eso ha cambiado. Ahora Pablo ha terminado su discusión sobre la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios. El cambio de lealtad de los creyentes Efesios exige un cambio de estilo de vida. La ciudadanía conlleva tanto privilegios como obligaciones, y los cristianos están llamados a vivir de acuerdo con valores, normas y prioridades de su comunidad celestial, no los de la cultura dominante, cualquiera que sea. Eso es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Que nosotros no podemos estar viviendo de acuerdo a nuestra cultura. Y a veces nosotros cometemos ese error de decir, es que la cultura, es que en mi país así es. Y ya somos cristianos, ya estamos en el Señor, pero todavía decimos, eso es por la cultura. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, lo que dice Levítico 18:13, el Señor le dice, yo los saqué de Egipto, no sean como Egipto, y los voy a introducir a Canaán, y no sean como los de Canaán, porque ustedes son un pueblo especial. Yo de ustedes voy a ser un pueblo especial, totalmente diferente a lo mundano. Nosotros como cristianos no podemos traer las costumbres que teníamos anteriormente de afuera, porque ya somos nuevas criaturas. Pero como yo les digo, a veces nosotros decimos, es que es cuestión de cultura, es cuestión de esto, por eso es que... No. Si nosotros leemos Levítico 18:3, dice que yo los voy a introducir, vamos a buscar Levítico 18:3, por favor, y el que lo encuentre lo puede leer. Yo lo tengo ya, pero me gustaría que ustedes también participaran. Levítico capítulo 18 y el verso 3. Otro hermano, por favor, busque Isaías 42, capítulo 6. Levítico 18:3, por favor, hermana. Amén. Ve lo que dice la Escritura. No hagan lo que hacen los egipcios, ni hagan lo que hacen es un pueblo especial. Ustedes son totalmente diferentes. Pero a veces decimos, es que es la cultura, es que es cuestión de cultura. No. Somos un pueblo totalmente diferente. Un pueblo nuevo. Isaías, por favor, 42:6.
Gracias, hermano. Ahí en Isaías 42:6, Él escogió un pueblo para que sea luz a las naciones. Y es lo que el Señor Jesucristo quiere en nosotros. Él lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que no es por cultura, sino que somos totalmente diferentes. Nuestras normas, prioridades, ¿verdad?, deben ser totalmente diferentes. En los capítulos 4, en el verso 1 dice, cuando Pablo desafía a los efesios a andar como es digno de su llamado en Cristo. Y la palabra andar lo vamos a ocupar en los capítulos 4 y 5. Pablo da ejemplo práctico de los efesios con respecto a la vida cristiana. El resultado de andar como es digno debe verse en varias áreas de la vida de los individuos y la comunidad de creyentes. Por eso la carta de Diogneto, que data en el siglo II después de Cristo, describe así a los primeros cristianos. Ellos siguen las costumbres locales en cuanto a ropa, comida y otros aspectos de la vida, pero al mismo tiempo nos demuestran la forma inusual de su propia ciudadanía. Viven en sus propias tierras nativas, pero como foráneos. Todo país extranjero es para ellos como su país natal y cada tierra natal como un país extranjero. Ellos se casan y tienen hijos como todos los demás, pero no matan a los bebés no deseados. Ofrecen una mesa compartida, pero no una cama compartida. Están pasando sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo, obedecen las leyes establecidas y van más allá de la ley en sus propias vidas. Eso lo dijo Diogneto en el siglo II. Así eran los primeros cristianos. Y así es lo que la Escritura a nosotros nos dice que debemos de vivir. El mismo Señor Jesús lo dijo: no os afanéis por el día de mañana, por lo que van a comer o lo que van a vestir, sino que vivamos de acuerdo como estamos viviendo. Claro, no por eso no vamos a dejar de trabajar o vamos a dejar de hacer las cosas, no. Hay que hacerlos, pero no tanto así como enfocarse de que vamos nosotros a vivir una eternidad, no. Estamos de paso, somos extranjeros, pero mientras vayamos de paso, vamos predicando la palabra, vamos hablando de nuestro Señor, lo grande y bueno que ha sido con nosotros, testificando con nuestros hechos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. Así como comienza nuestra introducción. Haz lo que dices y sé real. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los efesios y para la iglesia actual. Mantener la unidad es el punto número 1. Llamado divino. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando aquí habla de vocación, si usted leyó la clase, usted sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que nos está diciendo nuestro comentario. Vocación, llamado inicial de la salvación. Más adelante vamos a hablar de los 5 ministerios, pero aquí vocación es decir el propósito por el cual Dios llamó al creyente. Dios nos llamó con un propósito. Estamos aquí con un propósito. Pedir, dice el verso 1, o literalmente rogar, es una exhortación del apóstol a los efesios. Vocación. Los efesios deben vivir dignos de su vocación.
La palabra vocación, en su sentido más simple, significa ¿qué? Llamado. Hay que vivir conforme a nuestro llamado, conforme a Dios nos llamó, en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Dijimos que la palabra vocación significa llamado. Aunque hay diferentes llamados al ministerio como pastor, maestro y misionero, el llamado principal y fundamental de Pablo tiene en mente aquí es el llamado inicial a la salvación y la subsiguiente, la vida cristiana. El creyente debe hacer todo lo posible para caminar digno de ese llamado. El apóstol especificó 4 virtudes de los efesios que deben tener en su vida diaria. Número 1, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Las 2 primeras virtudes, humildad y mansedumbre, pueden considerarse como 2 formas de expresar la misma cualidad. Jesús usó los 2 términos juntos en Mateo capítulo 11, el verso 29, cuando dijo: soy manso y humilde de corazón. Y Él lo dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es nuestro tema de esta noche? El modelo de Cristo para la... ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo a nosotros y a los efesios en esa época? Que aprendamos de Cristo, que Él es manso y humilde. Y ahí estamos viendo las 4 virtudes. Con actitud que como cristianos mostramos hacia Dios, son actitudes que como cristianos mostramos hacia Dios, en las que reconocemos que ante Él no somos nada, pero a través de Él nos convertimos en personas valiosas. Hay una frase de un hermano que la inventó por ahí, porque uno de nuestros hermanos usaba mucho esa palabra, siervos inútiles. Y es bíblico el hermano, está en Lucas capítulo 17. Pero el hermano inventó la frase, dice: siervos inútiles, pero útiles en las manos del Señor. Es lo que nos está tratando de decir el comentarista en lo que está escribiendo, que somos personas valiosas, pero somos personas valiosas en las manos de Dios. Debemos presentarnos con humildad. Porque si nos presentamos arrogantes, ¿se acuerda lo que le pasó a Nabucodonosor? Se lo advirtieron, se lo dijeron, tienes que reconocer. No, soñé que un árbol grande y esto, eres tú. Pero tienes que reconocer que el Señor que Él es el grande. Pero no reconoció, se le olvidó. 3 meses se le olvidó y después dijo: oh, gran Babilonia. Vio la grandeza y dijo: ¿gracias a quién? A mí. ¿Qué pasó? Se convirtió en animal, 7 años. Se bañaba con el rocío del agua. Se le crecieron las uñas hasta que reconoció. Dijo: el único grande es Él. Entonces, cuando nosotros no reconocemos, dice la Escritura que Dios mira de lejos al altivo. Con humildad, mansedumbre. Cuando somos humildes y mansos de corazón, tenemos un sentido agradecido de dependencia de Dios. No somos orgullosos ni vanidosos. Nuestro énfasis no está en nosotros mismos, sino ser paciente y tolerante es reflejar actitud adecuada
hacia los demás. Pacientes y tolerantes. En Gálatas 5, 22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del Espíritu, no de nosotros. Si somos pacientes, si estamos gozosos y amamos, es porque el Espíritu está en nosotros. Es el fruto del Espíritu. Como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar y mantener la unidad entre nosotros. La palabra solícitos en Efesios 4:3 significa no escatimar esfuerzos para mantener la unidad. La unidad interior es la base de la unidad interpersonal. El Espíritu dentro de nosotros es la base de la unidad individual. La armonía interior hace posible la unidad con los demás. Por tanto, es necesario que recibamos al Espíritu Santo y cultivemos su presencia dentro de nosotros, porque su fruto es la paz y la paz crea unidad. El Señor Jesús dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero no por nuestro propio esfuerzo no lo vamos a lograr. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Edmund Clowney dijo, los cristianos en comunidad deben volver a mostrar al mundo el vínculo del amor de Cristo. Cada vez más la comunión ordenada de la iglesia se convierte en la señal de la gracia que hay para las facciones en guerra de un mundo desordenado. Nuestro siguiente punto, el punto B, habla de unidad divina. Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo presenta una serie de 7 áreas que en sí son solo una. Acuérdese de esa frase. Pablo presenta una serie de 7 áreas que en sí son solo una. Y los que estudian numerología dicen que el número 7 es perfección. Entonces, Pablo representa una serie de 7 áreas que en sí son solo una. Acuérdense de esa frase porque al final de este tópico hay una pregunta. Esta área enfatiza el hecho de que Cristo no puede ser dividido, que su obra en nosotros constituye una unidad y que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él está interesado por las almas perdidas el día de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Juan dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Jesús se encarnó, se hizo hombre, vino a salvarnos, vino a redimirnos. Él todavía está interesado por las almas de hoy que están sin Cristo. Pero ¿quién irá? Nosotros, la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Amén. Las primeras 3 son un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Número 1, un cuerpo. Se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la que se refiere Efesios 1, 22 y 23. Y Dios lo dio a Cristo por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En los días de Pablo, el énfasis era que la iglesia estaba formada por judíos y gentiles, unidos como el cuerpo espiritual de Cristo. Hoy el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y muchos énfasis, pero sigue siendo un cuerpo espiritual. La iglesia es una de la misma manera que los apóstoles fueron uno. Y ahí tenemos una cita bíblica, Juan 17, 21 y 23. Dijimos, un cuerpo, un espíritu. El Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo en la iglesia, quien le da unidad y la hace verdaderamente iglesia de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Además entramos en el cuerpo de Cristo al acercarnos al único Espíritu. Su regeneración y su morada nos proporcionan el poder espiritual para actuar como el cuerpo de Cristo. Número 3, una esperanza. Los creyentes en Cristo se sienten unidos por una esperanza, la vida en Jesucristo. La esperanza en Cristo no es una ilusión, es la anticipación activa y la búsqueda de esas promesas que Él ha hecho. Número 3, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, único Señor. ¿Quién? Cristo. Es esencial que no solo aceptemos a Cristo como Salvador de nuestros pecados, sino también como Señor de nuestras vidas. Entregándole el control, la posesión y el dominio sobre nosotros. Es solo cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestra vida que nos integramos completamente a Él. Tenemos una cita bíblica en Romanos 10:9 y Hechos 9:5 y 6, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Romanos 10:9. Número 5, un Señor es la virtud de una fe. La referencia aquí a la fe en el señorío de Cristo, que es el fundamento unificador del cuerpo de Cristo. Aquellos que no aceptan la fe fundamental de que Él es el Señor, no puede ser parte de su cuerpo. La única fe, sin duda, extiende más allá para incluir. Judas verso 3, la fe que una vez fue entregada a los santos. Número 6, el único bautismo. Efesios 4:5 hace referencia al nuevo nacimiento por el cual somos traídos al cuerpo de Cristo y que está simbolizado por el acto del bautismo en agua, un bautismo. Número 7, la última área es un Dios y Padre de todos. Es interesante que un espíritu se menciona en el versículo 4, un Señor en el versículo 5 y un Dios y Padre en el versículo 6. Esto se ve como una referencia inconfundible a la Trinidad, avanzando desde la tercera persona a la segunda persona, a la primera persona, Dios el Padre, el término que Él está sobre todos. ¿Qué significa? Que es soberano, absoluto, sobre todas las cosas. Que Él está por todo. ¿Qué significa? Que su presencia atraviesa y da poder a la iglesia. Que Él está en todo. ¿Qué significa? Que Él permanece en y con su pueblo. Y lo creemos, Dios está aquí.
Él lo prometió. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Y lo creemos. Esta no es una reunión cualquiera, un viernes más, un viernes menos, no. Nosotros estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, y Dios en todos y con todos. ¿Por qué no le da un segundo de alabanzas al Señor, el dueño de nuestra vida? No porque solamente nos salvó, sino porque tiene que ser nuestro modo de vivir todos los días. No hoy digo amén y mañana no, tiene que ser nuestra forma de vivir afuera y dentro de la iglesia, nuestra forma de ser en todo tiempo, en todo momento, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en todo tiempo. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de procesar. Hoy un viernes más, una clase más. No, hermano. Dios está aquí y está en todas partes, y somos sus hijos. Entonces esto es un proceso. Por eso el apóstol le escribe a los efesios: miren, tienen que estar en unidad, tienen que ser mansos, tienen que vivir así, imiten a Cristo. Ahí está el pastor, ahí está el hermano Josué, me pueden corregir, pero yo creo que fue el apóstol Pablo, el único que se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A lo mejor otro lo dijo también, otro de los apóstoles o otro de los profetas, pero el apóstol Pablo, cuando tuvo esa convicción, tremendo, como fariseo tremendo, perseguidor, porque él pensaba que estaba en lo correcto, pero una vez que Dios cambió su vida, tremendo igual, y le escribe y le dice: miren, así tienen que vivir, así tienen que reflejar a Cristo, de esta manera. Les dije que nos grabáramos esa frasecita al principio, porque aquí hay una pregunta: ¿podemos ser parte del cuerpo de Cristo si alguno de los 7 unos falta en nuestra congregación? ¿Por qué o por qué no? ¿Entendemos la pregunta? ¿Podemos ser parte del cuerpo de Cristo si alguno de los 7 unos falta en nuestra congregación? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Podemos ser parte del cuerpo de Cristo si alguno de esas 7 virtudes que el hermano dijo que no? Y está en lo correcto, porque ¿qué dice al principio de lo que estábamos leyendo? Pablo presenta una serie de 7 áreas que en sí son solo una. No puede faltar ninguna. Un Señor, un Espíritu, una fe, porque si ya cuando empezamos a meter otra cosa, bueno, está fuera de serie. Como alguien decía, podemos discutir otros temas, pero en cuanto a doctrina, discúlpame, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A principios del instituto, si no me equivoco, habían unas monjas que empezaron a estudiar, pero cuando chocaron con la doctrina se fueron. Una joven que solo Jesús, cuando se habló de la Trinidad, chocamos y se fue. No, debemos estar completos. No puede faltar nada. Una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos y en todos. Vamos al siguiente punto: ministrar al cuerpo. La gracia de Dios. Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, no solamente un hermano sí, no, a cada uno. ¿A qué se refiere eso? Gracia. Cristo por su gracia concede dones a los creyentes que los capacita para servir en el cuerpo de Cristo. Cada uno que tiene una capacidad es para que usted ministre en el cuerpo de Cristo. No para que usted diga: yo aquí solamente mis chicharrones truenan y se va a hacer así. No.
Si Dios le ha dado gracia, si Dios le ha dado un don para que usted y yo ministremos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo lo que tenemos de Dios proviene de su gracia. De hecho, su gracia salvadora forma la base de todos los demás dones divinos. Sin esta gracia no es posible poseer ningún otro don. Es la gracia la que abre la puerta a todos los demás tesoros de Dios en Cristo. Y el siguiente párrafo me gustó. Dice el siguiente párrafo. El versículo 8, Pablo cita el Salmo 68, 18. Este salmo trata del regreso de un rey conquistador. Él trae consigo un grupo de prisioneros y marcha triunfante por las calles. Luego exige el rescate que el pueblo conquistado debe darle. Cristo hizo todo lo contrario. Por la multitud de cautivos que él llevó, escribe William Barclay, en el Antiguo Testamento, el rey conquistador exigía y recibía ¿qué? Dones de los hombres. En el Nuevo Testamento, el conquistador, que es Cristo, ofrece y da dones a los hombres. Él, hablando literalmente, los que poderosos ven y te conquista y te quita todo lo que te pertenece. Pero Cristo, el conquistador, nos conquista y nos da dones. Qué grande es Dios. Pablo dijo que Cristo no solo liberó a los cautivos, sino que dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Pablo está pensando en el papel que todos los creyentes deben desempeñar en la vida de la iglesia. Cuando nos habla de los dones de Cristo, cada uno debe buscar determinar el don especial que Dios, a través de su Espíritu, tiene para nosotros. Cuando tenga tiempo, busque lo que narra el Señor Jesús cuando a uno se le dio 5 talentos, a otro se le dio 3, si no me equivoco, 3, ¿verdad? 2, y a uno se le dio 1. ¿Y qué hizo el que se le dio 1? Lo enterró. ¿Y qué hizo el dueño del talento? ¿Lo felicitó? Lea esa parte. ¿Qué estábamos haciendo con el talento que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos desarrollando o lo estamos enterrando? Cuando a usted le den una oportunidad es porque el pastor o los hermanos han visto una cualidad y úselo para la gloria del Señor. Si usted tiene deseo de predicarle a alguien allá afuera, predíquele, porque es el Señor que lo está inquietando. Si usted tiene la inquietud de visitar a alguien, hágalo, porque es el Señor que lo está inquietando. Todos, dice la Escritura, se les dio un don. Pero ese punto de los talentos es interesante. Porque el que enterró el talento no lo felicitaron, al contrario. Amén. Los dones de... Pablo dijo que Cristo no solo liberó a los cautivos, sino que dio dones a los hombres, Efesios 4:8. Pablo está pensando en el papel que todos los creyentes deben desempeñar en la vida de la iglesia
cuando nos hablan de los dones de Cristo. Cada uno de nosotros debe buscar determinar el don especial que Dios a través de su Espíritu tiene para nosotros. Los dones de ministerio y liderazgo están disponibles para aquellos que están abiertos a la obra del Espíritu. Los receptores, en el cuadro gris dice Dios es el dador y nosotros los receptores, y sus dones más abundantes no se otorgan a los que hacen las cosas más grandes, sino a los que aceptan su abundancia y su gracia. Punto número B, el exaltado, Efesios 4, 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo descendió del cielo a la tierra en la encarnación. Él mismo que caminó en esta tierra es el que volvió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Dios ora por nosotros. Que la Escritura dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Puesto que Él es el mismo, todavía ama a todos los hombres, todavía busca al pecador, Él todavía sana al que sufre, todavía consuela a los afligidos, todavía es amigo de hombres y mujeres marginados, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía ama a los pecadores, todavía sana al que sufre. En el versículo 10, el descenso que sigue a la ascensión de Cristo es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Cristo vino en la persona del Espíritu Santo sin restricción de lugar o espacio físico. Con el don del Espíritu se incluyen todos los dones de Cristo a la iglesia. Por eso no falta nada necesario para la realización de la vida y el testimonio de la iglesia. No falta nada. Nosotros que nos debemos, como dicen algunos por ahí, ponernos las pilas. Nosotros los que debemos de meditar y decir, bueno, creo que ya estuvo suave de que viva yo así una vida mediocre y me dé cuenta que soy un embajador de Cristo y un representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no tomarnos a la ligera esto de un cultito más, no. Dios es real y Él está con nosotros y Él nos mira. Dones para la iglesia. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol enumera 5 dones ministeriales que Cristo ha puesto en la iglesia. Estos dones son para individuos cristianos que deben servir a las necesidades espirituales de la iglesia. Si usted es maestro, si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es profeta, es para servir a las necesidades espirituales de la iglesia. Amén. Y crezcamos juntos en unidad, en un mismo sentir. No para estar diciendo, no, que fulano él, que no, que esto, que no, otro. No, es para que nosotros, los que tienen ese ministerio, es para ayudar, para edificar, no para destruir ni para dividir, no para hacer un grupito acá, un grupito allá. No, somos uno en Cristo.
Los 9 dones espirituales mencionados en 1 de Corintios capítulo 12 operan a través de creyentes. Así los ministros de Cristo, como se describe aquí, son sus dones para la iglesia. Ellos mantienen una dependencia de Él y reconocen que su suficiencia proviene de la gracia de Cristo. Los siguientes son los profetas. La palabra hebrea para profeta significa literalmente uno que es inspirado por Dios. Los profetas, todos se sentían líderes espirituales comisionados por Dios para advertir a sus contemporáneos de los peligros de la maldad, señalar el camino hacia la religión verdadera y dar orientación sobre cuestiones morales. El mensaje de un profeta puede haber sido una predicción del futuro, una doctrina o una exhortación. Luego Pablo menciona a los evangelistas. El evangelista es alguien que comparte la maravillosa historia de la salvación y la cruz, presentando así claramente la verdad salvadora. Pablo fue el misionero viajero de la iglesia primitiva, predicando a Cristo e instando a las personas a reconocer el llamado que Cristo tiene en sus vidas. Pastores y maestros. El doble papel de estos individuos se describe en Hechos, capítulo 20, el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué Dios ha colocado las oficinas de liderazgo en la iglesia? Pablo dijo que fueron dadas para equipar completamente al pueblo de Dios para trabajar en su servicio designado. Todo lo que se hace en una iglesia debe estar diseñado para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia siempre enfrenta el peligro de que los individuos sean vencidos por el orgullo espiritual y quiten la atención que debe dirigirse al cuerpo, los oficios y dones dados por Cristo. Con ese propósito, usted y yo fuimos llamados para edificación de la iglesia, para ayudar al necesitado, porque nosotros venimos de ahí. Y Jesucristo, el sumo sacerdote, Él nos comprende en nuestras debilidades. ¿Por qué nos comprende nuestras debilidades? Porque Él se hizo humano. No pecó, pero Él cargó nuestros pecados. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad? Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas es real. Debemos de tener cuidado con el orgullo espiritual. Debemos tener cuidado cuando Dios le da a usted el privilegio de enseñar como maestro, vamos a decir como evangelista. Debemos de tener cuidado de no caer en orgullo espiritual. Por eso Pablo en primera de Corintios capítulo 8, el verso 1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entre más usted sepa de la Escritura, más hay que inclinarse hacia abajo. Me gustó un pensamiento que subieron en Facebook. Decía: ¿de qué sirve que sepas griego? ¿De qué sirve que sepas hebreo si tu comportamiento es como egipcio?
Entonces, entre más usted sepa o tenga más conocimiento, más debemos hacia abajo. Aquí el único grande es Jesús. El único, el sabio. Y si volvemos a lo que decía uno de nuestros hermanos, nosotros simplemente siervos inútiles. Decía Billy Graham cuando muriera, dice, cuando me muera no quiero que hablen de mí. Oh, que el gran evangelista Billy Graham. Oh, que el gran misionero. No hablen de mí. Hablen de Jesucristo. Porque aquí el único grande es Jesucristo. Y eso habla bien de Billy Graham porque el mismo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue y él crezca. Y Jesús dijo, wow, no ha habido ni un profeta nacido de mujer como Juan el Bautista. La humildad. Y en esta carta a los Efesios el Señor nos dice que debemos de ser humildes. El pastor, gracias al pastor, me da oportunidad de predicar algunos domingos. El domingo estaba hablando de las 7 caídas del creyente y una de ellas, la número 1, es el orgullo. Si nos vamos a Isaías y vemos cómo Satanás era hermoso en gran manera. Pero ¿qué fue lo que hizo que lo expulsaran? Su orgullo. Oh, yo voy a pararme ahí y voy a ser semejante al Altísimo. Para afuera. Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí la única gloria y alabanza es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único. Todo don, toda gracia es porque Él así nos ha dado. Pero cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo y como iglesia, tenemos una responsabilidad. Tenemos un don. Juntos, maduros en Cristo. Ya no son niños. Efesios capítulo 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso están los 5 ministerios. Apóstol, maestro, evangelista, pastor. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si una iglesia funciona adecuadamente, producirá unidad de fe. Esta fe se manifiesta en una unidad de vida en la que todos los creyentes están unidos por igual y por completo a Cristo entre sí. El objeto de esta unidad es un conocimiento cada vez mayor del Hijo de Dios. Esto significa más que un conocimiento del Jesús histórico, sino también una perspección espiritual de su obra redentora y de su reinado actual, incluidos los principios y fines de su reino. Esta fe y conocimiento lleva a los creyentes a la medida completa de desarrollo que se encuentra en Cristo. Convertirse en un adulto en Cristo es dejar de lado las actitudes infantiles. También nos da la sabiduría para evitar los engaños de aquellos que nos quieren desviar. Hay personas que tenderán trampas deliberadamente y organizarán planes para alejarnos de Cristo, pero el Señor ha proveído para que no estemos indefensos ante este engaño. Desde el principio, eso es lo que hace el diablo, quiere desviarnos. Acuérdese en el jardín del Edén. Hizo una conversación y ¿qué es lo que ocurrió? Hizo una conversación con la mujer
Y nosotros, y desde ahí, el diablo siempre anda tratando de desviarnos. Si nos aferramos amorosamente a la verdad y buscamos solo la gloria de Dios y el bien de los demás, creceremos en aquel que es la cabeza, nuestro Cristo. Cuando más nos acerquemos a Él, más cercana será nuestra unión entre nosotros y toda la iglesia se fortalecerá. ¿Cómo? Acercarnos más en unión entre nosotros para que la iglesia se fortalezca. Billy Graham dijo, en lugar de aferrarnos al único bote salvavidas que puede salvarnos, hemos arrojado por la borda las verdades bíblicas y terminamos viviendo al borde de la vida. Como el hombre que se pasea alrededor de un huracán desafiándolo a que se lo lleve. Unidos en amor, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. La iglesia depende de Cristo para su crecimiento. Cuando cada parte del cuerpo hace su parte, cuando cada uno de nosotros cumple con nuestra tarea en la vida de la iglesia, los propósitos de Cristo, ¿qué pasa? Se realizan. No hay miembro insignificante en el cuerpo de Cristo. ¿Ok, hermanos? No hay miembro insignificante en el cuerpo de Cristo. Algunos creyentes sienten que debido a que no pueden predicar, enseñar o cantar, no son importantes en la iglesia. Esto no es así. La verdad es que donde quiera que esté, si Dios lo ha puesto allí, usted tiene un ministerio que realizar. Y si Dios tiene una tarea para usted, entonces es importante. Incluso si se trata de limpiar la iglesia, hacer una llamada telefónica o dedicar tiempo a la oración de intercesión o cocinar, es importante. No por el hecho de que usted no predique, enseñe o cante, no es importante. No, no es así. Usted es importante. ¿Por qué? Porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Así que usted limpie, cocine, o tenga que hacer una llamada, o tenga que hacer una oración de intercesión, o visitar a algún hermano, usted es importante. Aquí nadie es menos, ni nadie es más. Aquí todos somos uno en Cristo. Lo principal en el ejercicio de cualquier ministerio es que funcione en un clima de amor. Si el amor no construye una iglesia, entonces no se puede construir. Si el amor no llega a los perdidos, entonces no se pueden alcanzar a ellos. El amor debe saturar todo lo que hacemos. ¿Qué? El amor. El único requisito, el cuerpo tiene miembros individuales con sus respectivas funciones, pero cada miembro existe y funciona en virtud de su relación con la cabeza, que es Cristo, y su relación con los demás miembros del cuerpo. Así el único requisito para la vida espiritual y el servicio eficaz, ¿qué es? Es la unión con Cristo, la cabeza, y la armonía y coordinación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. El amor solo hace que todo esto sea posible. Amén. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Eso fue la clase de hoy. Cristo nuestro modelo.
Y Cristo quiere que seamos, ¿qué? Humildes, que nos ayudemos los unos a los otros, que crezcamos en unidad y que cada uno de nosotros somos importantes en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y no olvidemos que aquellos que dicen que esto y que el otro, si no hay amor, en el futuro Dios les va a decir: apartaos de mí, no os conozco. No, pero en tu nombre hicimos esto, o en tu nombre hicimos aquello. No os conozco. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde y nos ayude y sigamos adelante. Amén. Pastor, con nosotros. Que parece, que parece que no hace nada el que ayuda, pero hace mucho. O sea, cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo es importante. El final dice ahí, pero todo esto se logra por amor. Un anciano cuando estaba muriendo, pero tuvo mucho éxito en su trayectoria ministerial, y un joven aprendiz se acercó y le dijo: ¿usted tiene algún secreto para tener éxito en el ministerio? Pásemelo, por favor. ¿Quién no quiere tener éxito en un ministerio? Y el viejito dijo: está en la Biblia el secreto. El amor nunca deja de ser. Así es que si nosotros practicáramos el amor, nunca deja de ser. Y cuando hablamos en amor, no significa que vivamos todos juntos. Ya me imagino si viviéramos todos juntos. Pero gracias a Dios que cada uno tiene su espacio, pero tenemos un área en donde venimos todos a amarnos. Y cuando nos amamos, ¿qué dijo el Señor Jesús? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Me acuerdo lo que Lucio dijo al principio. Cuando vivía mi papá, no sé cómo se les ocurrió empezar a ayudarse a los hermanos. Imagínense, el que tiene terreno grande, en un día levantaban, llevaban camión para despegar mazorca y echarlo en el camión. Pero el que no tenía mucho, decía: yo no, para mí un rato. Entonces iban, despegaban mazorca, tumbaban zacate, que le llaman zacate, y otro dice: ¿quién va con sus yuntas? Hermanos, un día llegamos a trabajar 10 yuntas. Imagínense cómo se veía y qué testimonio era para el pueblo. 10 yuntas, hermanos, trabajando. Y otros hermanos limpiando, es más, se hacían caminos para el camión. Yo he pensado todo eso, no sé aquí cómo se podría hacer. A lo mejor un día haríamos bien agarrar un área y venir barriendo un buen tramo, juntar la basura
y ponerla ahí se lo lleve el de la basura. Se van a preguntar, ¿qué les pasa a estos, verdad? ¿Qué están haciendo? No es la iglesia que está haciendo eso. Se vería bien, porque yo he pensado cómo podríamos impactar sin ruido, sino que nos vean cómo lo hacemos. Por ejemplo, el hermano Max encontró un amigo que en carretera se le descompuso el carro, se les descompuso. Y hubo un hombre que recorría carreteras solamente para buscar carros descompuestos. Y cuando los encontró le tuvieron un poco de temor, pero cuando se identificó, los llevó a su casa, les arregló el carro. Nosotros fuimos a darle las gracias al hombre. Bueno, ellos vinieron una ocasión aquí a la iglesia, que los vimos. Ese hombre consideró que ese era su ministerio, ayudar al que está en carretera. Hermano, hay mucha maldad y eso también disminuye el deseo de hacer bien, uno no sabe quién, pero yo creo que si sufrimos un desengaño por el Señor, sería por el Señor. Pero hay muchas formas de demostrar la unidad en el cuerpo de Cristo. Si todos nos pusiéramos alertas, desde el momento y pensáramos, desde el momento en que trae a alguien una queja de un hermano, Pablo dice que debemos estar solícitos, guardar el vínculo de la paz. Y eso sería maravilloso. Sería maravilloso que pudiéramos permanecer en esa unidad. Efesios nos invita y nos hace recordar que todos somos importantes. Inclusive si usted se corta las uñas de los pies y no se les corta bien, cuando va raspando la cobija o se quiere despegar, hermano, te siente un dolorcito ahí o algo. O sea, y es una uña, imagínense. Entonces nuestro cuerpo es una comparación que está haciendo el cuerpo de Cristo, pero todo debe estar bien, no importa que sea uña, ¿verdad? O algo. Hermanos, pues tenemos que vernos y tratar, es posible, en amor, es posible permanecer unidos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Gracias por el apóstol Pablo. Alguien me comentó que hay un libro que se llama Pablo el violador de la ley, porque él era bien de ley, pero ahora vive bajo la ley de Cristo y él habla de la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo, hermanos, Pablo corrige muchas cosas. ¿Qué cosa leímos en nuestras lecciones anteriores? Que de dos pueblos hizo uno. Se derribó el muro de la esclavitud a la libertad con Cristo. De las mujeres y los hombres, en la iglesia no hay varón ni hay hembra. Somos el cuerpo del Señor. Señor, le damos gracias. Hermano, le recuerdo que el próximo domingo hay maratón. Así es que yo creo que a las 11 yo creo que ya pasó el maratón. Está pasando esa hora. Entonces traten de buscar su parqueo por la tercera o por ahí. Y los que van a venir, pues no sé si van a venir más temprano o por dónde pasarían. Por el subway, ok, sí, está bien. Sí, está bien, por el subway cruzan.
pueden, no tiene, entonces no hay pretexto para venir a adorar al Señor. Señor, le damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en su presencia y en nuestra generación tener el privilegio de hablar de su persona. Denos la capacidad para poder instruir a aquellos que todavía divagan en sus pensamientos y ayúdanos a seguir creciendo en la gracia y en tu amor, Señor. Gracias por esta bendición. Llévanos en paz y con bien y líbranos, Señor, de hombres perversos y malos. Señor, y gracias por la bendición de poder abrir nuestra boca para alabar tu nombre y glorificarte, y por tener pies que todavía nos conducen al lugar de reunión donde te adoramos todos juntos. La gloria va a ser tuya siempre, Señor. Permite que nuestros labios te alaben, te glorifiquen, y gracias por esta lección, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Llévanos en paz y con bien. Y si alguno necesita, Señor, la sanidad de su cuerpo, donde quiera que se encuentre, Señor, la enviamos tu palabra, Señor. Y los que tienen alguna recuperación, Señor, que recuperen las fuerzas según tu santa voluntad. Para gloria tuya te damos la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.